Ya, vamos a realizar el proyecto de la caja fuerte. Con una lista doble nexo circular. Bueno, primero lo básico, agregar las librerías, la consola. Para trabajar con la caja fuerte, bueno, el problema era que teníamos que cargar una caja fuerte con ciertas claves, combinaciones, luego pedir las 3 claves que abren la caja fuerte y solicitar los movimientos al usuario en base a combinaciones, izquierda 5, derecha 10, izquierda 20, para poder abrir la caja. Si es que las 3 combinaciones calzaban, la caja se abría; si es que alguna fallaba, la caja no se abría. Entonces, vamos a partir desde el final. Lo primero que necesitamos para trabajar con el main es la caja fuerte. Y la caja fuerte se va a componer de una lista doble nexo circular. Y para que funcione la lista, vamos a necesitar el nodo. Entonces vamos a hacer la clase nodo. Y la clase nodo va a tener los típicos atributos: el dato, otro nodo que va a ser el siguiente y otro nodo que va a ser el anterior. Con esos atributos nosotros los inicializamos. Solamente requerimos por parámetro el dato y acá definimos el tipo de nodo que vamos a utilizar. Como en nuestro caso va a ser una lista circular, cada nodo se autorreferencia. El siguiente llega a sí mismo y el anterior retrocede y llega a sí mismo. Lo demás queda igual. Hacemos el refactor, encapsulamos los get y set. De ahí tenemos get dato, get siguiente, get anterior, set anterior. Con eso estamos listos con la clase nodo. No hay nada más que hacer ahí. Ahora vamos a hacer la clase lista. Y esta va a ser una lista circular, bueno, doble nexo circular. La clase lista, por defecto, tiene un nodo que es el primer dato, que me va a indicar dónde comienza la lista. El constructor, en el caso de las listas, no parte nulo, porque dijimos que el primer nodo iba a ser parte de la lista, me va a indicar dónde termina, pero no iba a ser parte de los elementos que componen la lista. Para lo único que me va a servir es para saber cuándo di la vuelta completa. Por lo tanto, lo declaramos como un nuevo nodo y como dato le pongo un 0. Ese dato en realidad nos da lo mismo, puede ser cualquier valor. Con eso tengo lo básico de la lista. Podemos agregar el método para ver si está vacía. Is empty. Acá no puedo preguntar si es que es nulo, como en las otras clases, porque no tenemos elementos nulos. El first siempre va a ser un nodo. Por lo tanto, para asegurarme que está vacío, pregunto si el first punto get siguiente es igual al first. Si es que estoy en el primero, avanzo 1 y vuelvo a llegar al first, significa que no tengo ningún otro dato, porque está solamente el nodo que marca el first. En ese caso, retornamos verdadero. Si no, retornamos falso. Entonces, si el siguiente del first es el first, significa que está ese nodo solo. Luego vamos a hacer el ingreso.
bueno, void o string, ingresar, y recibo un dato por parámetro. Siempre para ingresar lo primero que tenemos que hacer es encapsular el dato en un nodo. Y trabajar con el nodo. Una vez que tenemos el nodo, tenemos que meterlo a la lista nueva. Por lo tanto, tengo que linkear el nodo.set siguiente y tengo que linkear el nodo.set anterior, porque el nodo tiene el siguiente y el anterior. El siguiente va a ir a parar al que era primero antes de la lista. Entonces sería el this.first.getSiguiente. El first, digamos, no es parte de la lista. El que viene a continuación del first sería el primero. Por lo tanto, el n.setSiguiente va a apuntar al first.getSiguiente. Cuando la lista esté vacía, al primer nodo que va a apuntar va a ser al first, que va a ser el único que va a tener. Si la lista no está vacía, ahí voy a apuntar al nodo que está primero en la lista. Y el anterior tiene que apuntar al first. Entonces, el set siguiente va a apuntar al nodo nuevo, o sea, el nodo nuevo.set siguiente va a apuntar al primero de la lista, y el nodo nuevo.set anterior va a apuntar al nodo cabecera, que es el first. Luego tenemos que amarrar la lista al first, porque es doble nexo, tenemos que hacer 4 enganches. Entonces el this.first.getSiguiente, que era el primero, .set anterior al n. El first es el cabecera, el getSiguiente es el primero. El primero, .get anterior, o sea, la flecha del primero hacia atrás, va a apuntar al n, que es el nodo nuevo. Y luego el first.set siguiente al nodo nuevo. First, que es la cabecera, el que continúa, va a apuntar al nodo que recién creamos. Y ahí tenemos todo el ingreso. Creamos el nodo y hacemos los 4 enlaces. Acá podemos retornar un mensaje, siempre vamos a poder ingresar, por lo tanto podemos retornar void. Si queremos podemos mandar un mensaje, un string o un verdadero o falso. Como no tenemos problema de ingreso acá, no va a retornar nada. Y vamos a hacer un método para revisar el contenido de la lista. Vamos a hacer un método imprimir, y el método imprimir debería recorrer todos los elementos de la lista y mostrarlo por pantalla. Por lo tanto, tenemos que generar un auxiliar. Normalmente nosotros hacemos el auxiliar igual al this.first, que es el primero, pero acá como el first solamente es cabecera, y esto solamente pasa a las listas circulares con cabecera, usamos el siguiente. El first no es parte de los datos de la lista, usamos el primer nodo que corresponde. Y la condición de término va a ser mientras el auxiliar sea distinto al first. No podemos usar nuevamente que el auxiliar sea distinto a nulo, porque en la lista circular con cabecera no hay elementos nulos. Entonces, mientras el auxiliar sea distinto al first, si es que la lista está vacía, cuando yo digo auxiliar es igual a first.getSiguiente, si es que la lista estuviera vacía, first.getSiguiente es el first, porque es circular y está solucionado. Mientras el auxiliar sea distinto a ese elemento, vamos a imprimir los datos. Y voy a concatenarlos a un string. Auxiliar punto getData. Y los concatenamos con un espacio entre medio para que se distingan. Y una vez que lo concatenamos, avanzamos el auxiliar. Ahí vamos a recorrer en este ciclo todos los elementos, generamos un auxiliar, lo avanzamos,
lo vamos concatenando a un string S y cuando terminemos el while retornamos ese string. Y ahí deberíamos tener la impresión. Ahí tenemos los métodos básicos de una lista. El constructor, preguntar si es que está vacía, el poder ingresar elementos a la lista y el imprimir el contenido de la lista. Ahora vamos a crear la caja fuerte. Y la caja fuerte, lo que nosotros necesitamos para poder utilizarla es primero la lista, que sería una lista doble nexo circular. Y luego que tenemos la lista, vamos a tener que ingresar los elementos que van a ser mi combinación. En el fondo, ¿cuáles van a ser los que abren la caja fuerte? Le vamos a poner clave 1, clave 2 y clave 3. Con eso vamos a tener los elementos que abren la lista. Vamos a generar el constructor. Voy a generar el constructor vacío. Lista es igual a new lista con doble nexo. Creamos la lista vacía y las claves las vamos a inicializar en 0. Entonces con eso puedo recién construir una caja fuerte. Por lo tanto en el main, ahora yo puedo decir caja fuerte, caja igual a new caja fuerte. Ahí voy a tener el objeto creado. Ahora lo que necesito es inicializarla, poder cargar los elementos en la caja fuerte. Y los voy a hacer de forma aleatoria para no tener que estar digitando siempre los mismos elementos. Entonces vamos a poner caja.inicializar. Nos devolvemos a la caja fuerte. Y para inicializar, voy a recibir un entero. Le vamos a llamar n para ver cuántos datos quiero en la caja fuerte. Voy a poner 20 datos. Entonces, si yo quiero inicializar la caja fuerte con 20 datos, tengo que hacer un ciclo desde 1 hasta n y dentro crear los números. Entonces, para cada uno de los elementos que yo voy a crear, en este caso 20 elementos, tengo que crear el número que va a ser la combinación y meterlo dentro de la caja. Vamos a crear un número, lo vamos a crear de forma aleatoria, que sea un entero. El número va a ser un número aleatorio, más punto random. Lo vamos a multiplicar, voy a crear el número desde del día al 99, sería por 89 más 10. El random me quiere un número entre 0 y 1, lo multiplico por 89, me va a quedar un número entre 0 y 89, y le sumo 10 y me va a quedar un número entre el 10 y el 99. Ahí el rango ustedes pueden ingresar cualquier número, o pueden ingresarlo por teclado. Una vez que tenemos el número, ese número lo ingreso a la caja. Entonces sería this.lista.ingresar y le doy el número. Y ahí debería tener ya los números ingresados. Y para probar si es que están ingresados, una vez que ingrese todos los números, puedo mostrar la secuencia de la caja. Entonces debería retornar this.lista.imprimir. Entonces ahí voy a tener todos los números ingresados y una vez que estén ingresados los imprimo de la lista para que probemos si es que está funcionando el ingreso.
Una vez que lo inicialice, lo imprimo por pantalla y probamos. Entonces ahí tenemos los números que están ingresados en mi caja fuerte, del 84 hasta el 57. Ahí generó 20 números aleatorios, es que cada vez que nosotros creamos la caja va a crear esos números y los va a ingresar automático. O si quieren ustedes pueden digitarlos o dejarlos en duro en el programa. Entonces ahí tenemos la primera parte, que es cargar la caja. Una vez que está cargada, yo necesito ingresar las claves que van a abrir la caja. Entonces yo necesito poder setear cuáles van a ser mis claves que van a abrir la caja. Por lo tanto vamos a hacer un método que se llame, bueno, ingrese claves y vamos a leer las tres claves. Acá no vamos a hacer validaciones del tipo que si la clave existe en el listado o no. Solamente voy a mostrar los números que están. Uno va a ver los números y va a ingresar 3 de esos números como las claves. Con eso vamos a poder setear el programa. La clave por defecto va a ser 000, que es la que nosotros seteamos en el constructor. Y en la medida que nosotros agregamos los números, mientras estamos inicializando, vamos a cargar todos los números, después vamos a mostrar los números que están cargados, y una vez que mostramos los números, vamos a solicitar las claves de acceso, que van a ser las 3 claves que van a abrir. Una vez que tenemos eso, ya tenemos las claves ingresadas, tengo que pasarle esas claves a la caja. Definir claves acceso y le voy a pasar C1, C2 y C3. Vamos a implementar ese método. Definir claves de acceso y recibe las 3 claves. Y con esas claves lo que tengo que hacer es actualizar dis.lista. Me falta en el lista hacer el refactor. Ah, no, está en la caja fuerte las claves. Clave 1, clave 2 y clave 3. Dis.clave 1 igual a C1. Dis.clave 2 igual a C2. Dis.clave 3 igual a C3. Y retornamos claves modificadas. Entonces con eso voy a definir cuáles van a ser mis claves de acceso. Voy a mostrar todos los números por pantalla y voy a ingresar los 3 números que abren mi caja fuerte, y esos 3 números los voy a setear como las claves que van a abrir mi programa. Entonces lo primero que tenemos es la creación de la caja de forma aleatoria. Me va a pedir las 3 claves. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, 43, 77 y 36. Esa va a ser la funcionalidad que tenemos por el momento. Una vez que tenemos eso, ya tenemos voy a imprimir esto por pantalla. Tenemos la creación de la caja completa. Tenemos que implementar ahora la parte del usuario, que es poder tratar de abrir la caja. Entonces voy a hacer un menú. En el menú solamente vamos a mostrar las opciones.
ingresar movimientos. Salir. Y voy a cambiar la configuración, no sé, por 9. Setear clave. Configurar, le hemos puesto. Configurar clave de ingreso. Vamos a tener ahí un pequeño menú con las opciones que vamos a poder utilizar. Entonces voy a imprimir el menú. Voy a leer la opción. Mientras la opción sea distinto de 0, lo que voy a hacer, voy a ejecutar lo que tengamos que hacer. Luego voy a volver a mostrar el menú y voy a volver a leer la opción. Entonces ahí vamos a tener todo esto ejecutándose mientras no pongamos el 0, y cuando pongamos el 0 c.close, cerramos el programa. Y tenemos la funcionalidad del menú, el esqueleto. Entonces podemos cambiar un poco, por ejemplo, la definición, el ingreso de clave. Si opción es igual a 9, ahí vamos a meter estos datos, ingrese clave. Si la opción es 9, voy a ingresar las claves. Y si es que no, bueno, solamente voy a tener la caja inicializada. La opción 1 es la que nos interesa. Si la opción es 1, esto es intentar abrir la caja fuerte. Si la opción es 1, yo tengo que pedirle 3 movimientos al usuario y ver si con esos 3 movimientos logro armar la clave que abre la caja. Por lo tanto, esos movimientos los tengo que almacenar y los vamos a almacenar también en la caja fuerte. Y le vamos a poner movimiento 1, movimiento 2, movimiento 3. Esos movimientos van a ser los que el usuario va a tratar de hacer. Los voy a definir acá. Bueno, en realidad no es movimiento. N1, N2 y N3. Van a ser los movimientos que va a hacer el usuario, por lo tanto voy a obtener el número que está en la caja fuerte y voy a poder compararlos con mis claves de acceso. Si es que los 3 concuerdan, se abre. Entonces lo que tengo que hacer es pedir 3 veces desde el 1 menor o igual a 3, ingrese un movimiento, 1 izquierda, 2 derecha. Y esa es la dirección. Entonces con eso el usuario va a ingresar si hace el movimiento hacia la izquierda o el movimiento hacia la derecha. Y una vez que sé hacia dónde va a ingresar, si a la izquierda o a la derecha, ingrese la cantidad. Y ahí voy a ingresar el número de posiciones que me voy a mover, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Una vez que hago eso, voy a pasarle esos valores a la caja. Vamos a poner realizar movimiento.
Y para realizar el movimiento le voy a pasar la dirección, la cantidad y el número de movimiento que estoy haciendo. El primer movimiento, el segundo o el tercero. Nos vamos a construir ese método. Realizar movimiento y dijimos que pasamos la dirección, la cantidad y el número de movimiento, que va a ser contador. Entonces, para poder hacer el movimiento, tengo que moverme dentro de la lista. Vamos a volver a la lista. Cuando nosotros trabajamos con la lista, al igual que cuando hacíamos el ejercicio de la radio, si yo me muevo 3 a la derecha, después tengo que partir desde donde quedé. No puedo partir siempre desde el first. Por lo tanto, que vamos a necesitar un puntero que nos marque dónde estamos. Y ese le llamamos actual. Entonces vamos a definir un nodo actual. Lo vamos a inicializar. Puede ser el nulo, porque no lo vamos a ocupar para el booleano. Y cada vez que ingresemos un elemento, el actual va a quedar en el primero. ¿Okay? Entonces, el actual lo único que va a hacer es realizar el seguimiento de dónde estamos parados en cualquier parte de la circunferencia de la caja fuerte. Si nos movemos 3, va a quedar en el tercero, porque después si me muevo 2 más, es a partir desde donde estaban los otros 2 movimientos, no desde el principio siempre. Por lo tanto, tenemos el actual y vamos a tener que hacer un par de métodos. Public integer, mover derecha, y voy a recibir la cantidad de movimiento, y eso se va a mover hacia la derecha n veces. Entonces, para moverme hacia la derecha, lo primero es preguntar si es que está vacía. Retornamos un 0 al tiro. Y si es que no está vacía, tengo que definir un nodo auxiliar que parta en el siguiente del first. Dijimos que el first va a ser el primer elemento que no es parte de los elementos de la lista, por lo tanto tenemos que partir en el de al lado. Mientras el auxiliar, bueno, acá como tengo que moverme n veces, mientras vamos a definir un contador. Contador igual a 0. Mientras el contador sea distinto de la cantidad. La cantidad de las veces que me tengo que mover. Y el contador es las veces que me he movido. Por lo tanto, si es que el contador es distinto de la cantidad, lo que tengo que hacer es avanzar 1. Auxiliar es igual a auxiliar.get siguiente. Una vez que avanzo 1, lo cuento. Para indicar que ya avancé 1. Si es que paso por si es que al avanzar llego al first, el first no me interesa como dato, por lo tanto tengo que volver a avanzar 1. Si el auxiliar es igual al first, eso es por si doy toda una vuelta y vuelvo a llegar al primero. No me interesa ese nodo, por lo tanto vuelvo a avanzar 1 y vuelvo a contarlo. O sea, perdón, vuelvo a avanzar 1, pero no lo contamos. Porque avanzo 1 solamente para saltarme el first, que es la cabecera. Y el contador, para lo único que me va a servir es para saber cuántas veces hemos avanzado. Entonces, avanzo 1, si es que es el first, avanzo otro, y lo cuento. Si es que no es el first, voy a avanzar 1 y contar, avanzar 1 y contar, hasta que cumpla todos los movimientos que me piden ahí, que es cantidad. Una vez que llega al final, retornamos auxiliar.getData, que sería la clave que está en esa posición
de la lista. Entonces mover derecha va a ser avanzar hacia adelante n veces, y obviamente mover izquierda va a ser lo mismo, con la única diferencia que vamos a partir siempre. Acá me falta mover el auxiliar. Podemos usar el actual para avanzar y al final actualizar nuestro actual igual al auxiliar, o bien podemos usar directamente el actual. Entonces sería, por ejemplo, si es que vamos a usar el actual, desde donde esté, actual es igual a actual.get siguiente, bueno, this.actual en realidad. Voy a avanzar, pregunto si el actual es igual al first, si es el first, volvemos a avanzar. Entonces, una alternativa es trabajar con el auxiliar, que parta en el actual, que el auxiliar parte en actual, uso el auxiliar, me muevo todo y al final actualizo el actual para ver dónde quedó el auxiliar. Parto en el actual, me muevo, actualizo el actual y retorno el dato. Y la otra alternativa, que lo voy a dejar en el otro método, es partir directamente con el actual, moverlo y finalmente retornar el dato. Entonces ambas alternativas son válidas y deberían funcionar igual. Y como es mover izquierda, el actual retrocede, get anterior, y lo demás queda igual. Partimos el contador en 0, mientras el contador sea distinto que la cantidad, el actual retrocede 1, si es que el actual es el primero, el actual retrocede otro. Entonces se mueve 1 y lo cuenta. Acá sí, porque estoy moviendo directamente el actual. Acá no estoy moviendo un auxiliar y después actualizando el actual. Acá lo estoy moviendo al tiro. ¿Sí? Acá no. Acá estoy sacando una copia primero, moviendo la copia y después dejando el actual donde está la copia. Entonces tenemos el mover izquierda y el mover derecha. Si nos devolvemos a la caja fuerte del realizar movimiento, tenemos que recibir el movimiento. Si dirección es igual a 1, vamos a definir un dato. Si dirección es igual a 1, el dato va a ser igual a this.lista.mover izquierda y le paso la cantidad. Dijimos que el 1 es hacia la izquierda y el 2 es a la derecha. Si la dirección es 2, el dato va a ser igual a mover derecha y la cantidad. Entonces le voy a decir que se mueva a la derecha n veces. Una vez que recibí el dato, tengo que guardarlo dentro de mis movimientos. Entonces si le pusimos contador, si el contador es 1, this.n1 es igual al dato. Si es que el contador es 2 o si el contador es 3.
Entonces, de acuerdo a la dirección, si la dirección es 1, utilizamos mover izquierda y le paso la cantidad de veces que se tienen que mover a la izquierda. Si la dirección es 2, utilizamos mover derecha y le pasamos la cantidad de veces que se tienen que mover a la derecha. Una vez que me devuelve el dato, que va a ser donde quedó después de realizar el movimiento, pregunto si es que el contador es 1, 2 o 3, si está diciendo el primer movimiento, el segundo movimiento o el tercer movimiento. Y en base a eso, tengo seteo el dato como el N1, el N2 o el N3. Y vamos a, retornar, podemos retornar el dato directamente, que va a ser en qué posición quedó. Y lo voy a... clave, tanto. Entonces ahí voy a tener el movimiento. Y una vez que realizamos el movimiento, una vez que realizamos los 3 movimientos, voy a intentar abrir. Caja.abrir. ¿Y cuándo se abre la caja fuerte? Cuando tenemos los 3 movimientos iguales a las claves que están almacenadas. Entonces sería dis.n1 es igual a dis.clave1 y dis.clave2 y dis.clave3. Si el número 1 es igual a la clave 1 y el número 2 es igual a la clave 2 y el número 3 es igual a la clave 3, significa que están las 3 combinaciones correctas. En ese caso, retornamos caja abierta. Felicitaciones. Si no, fail. Si es que alguna clave falla, no vamos a poder abrir la caja. Por lo tanto, mandamos un mensaje. Y ahí tenemos la funcionalidad de intentar abrirla. Si nosotros intentamos nuevamente abrirla, podemos, para evitar que estén las combinaciones hechas, podríamos borrarlas antes de, para borrar las combinaciones que ya se hicieron anteriormente. En este caso, igual no nos interesa mucho porque siempre vamos a hacer los 3 movimientos y tratar de abrirla automáticamente. No tenemos una opción para tratar de abrir sola. Entonces, hace los movimientos, cada vez que hace los 3 movimientos, sobreescribe las 3 opciones y la trata de abrir. Probemos. Ahí tenemos la lista de números que están en la caja. Configurar clave ingreso, el 9. Ingrese clave. Se supone que vamos a partir en el null. Vamos a movernos hacia acá. Entonces voy a poner la 17, 94 y 79. Entonces voy a tener que moverme 1 hacia la derecha, después 2 hacia la derecha y después 1 hacia la derecha para que se abra. Primero vamos a tratar con cualquier movimiento. Ingreso un movimiento hacia la derecha 5. Ingreso un movimiento hacia la derecha 4. Ingreso un movimiento hacia la izquierda 15. 6. No se pudo abrir. Y seguramente llegó en otro. Nos falta mostrar acá las claves. Vamos a agregar eso para que despliegue las claves por pantalla. Sería imprimir caja.realizar movimiento.
y el caja.realizar movimiento me va a retornar la clave en la que quedamos. Tenemos nuevamente la caja, definir clave de ingreso. Bueno, vamos a dejar los tres primeros, 62, 98 y 31. Ahí están las claves modificadas. Ingresar movimiento. Puedo ingresar primero un movimiento malo. 1, 2, 3, 4 hacia la derecha. Derecha 2, cantidad 4. Clave 32. Parte en el nulo. 1, 2, 3, 4. Está ahí, en el 32. Si ahora me muevo hacia la izquierda, 2 por ejemplo, debería llegar al 98. Izquierda 2. Clave 98. Entonces ahí estoy en la segunda clave. Y de ahí le voy a poner, no sé, por izquierda 7. Clave 14. Entonces, 6, no la puedo abrir. Voy a intentar movimientos de nuevo. Dejamos los tres primeros números como clave, entonces deberían funcionarnos moviéndonos uno hacia la derecha cada vez. Movimiento hacia la derecha, cantidad 1. 80. Movimiento hacia la derecha, cantidad 1. 12. Movimiento hacia la derecha, cantidad 1. 39. ¿Y cuáles eran los números? Voy a hacerle una opción para que nos muestre el listado, para saber cuáles son los números siempre. 8. Mostrar claves. Si la opción es igual a 8, imprimimos caja. No está. Mostrar claves. Public string, mostrar clave. This.lista.imprimir. Ahí vamos a mostrar todas las claves de la caja. No, todo el listado. Claro. Podríamos mostrar las dos cosas. String S igual a vacío. Clave 1. This.clave 1. La lista más el S. Entonces ahí vamos a tener las tres claves más los datos de la caja. Entonces el 8, mostrar claves, me muestra todas las claves y los tres datos que son 000. Vamos ahora a configurar las claves de ingreso. 9, 19, 35 y 62. Mostrar claves. Ahí están cambiadas, 19, 35 y 62, que son las primeras. Probemos ahora los movimientos. Ingresar movimiento. A la derecha, 1. 19. A la derecha, 1. 35. A la derecha, 1. 62. Caja abierta. Que recién nos piteamos. O sea, recién puso como 7 a la izquierda. Y creo que se devolvió. Pero puse los 3 a la derecha. Entonces estaba en la actual.
bueno, avanza uno, así que ¿qué se refresca el tanteo? Ah, que probamos 2 veces. Ya, ahí eso es lo que tenemos que corregir. Vamos cada vez que yo intento el movimiento de nuevo, parto desde arriba. Entonces le vamos a agregar un método antes de hacer los 3 movimientos, caja.reset. Y el reset lo único que va a hacer es dejar el actual. Bueno, sería is.lista.reset para actualizar la lista. Y vamos a aprovechar de setear los números de nuevo. N2 igual a 0. N3 igual a 0. Y en lista reset. Lo único que hago acá es el actual, lo devuelvo al primero. Entonces, para partir buscando siempre desde el principio. Pero ahí siempre va a estar borrando el número de ningún. ¿Cómo? Siempre va a estar borrando el número de ningún número de variable. Claro. O sea que siempre que estaré grabando el número. Nunca va a poder abrir eso. ¿Sin resetearla? Es que el reset lo vamos a hacer automático. Cada vez que yo ejecuto la opción, al tiro se resetea. No es que yo tenga que resetearla manualmente. Entonces cada vez que yo... Sí. No, la clave no. Solamente los números que yo ya he ingresado. ¿Sí? Los que estoy tratando de abrirla. La clave va a permanecer. Claro, el actual se va a volver al feed. Es como que uno la mueve al principio y de nuevo empieza a hacer los movimientos. Y lo último, bueno, como para que no sea tan fácil abrirla, le escondemos las opciones de configurar, mostrar clave y configurar. Solamente la escondemos del menú, así que nosotros vamos a ver la lista de movimientos, no nos va a aparecer, pero nosotros sabemos si yo aprieto 8, igual me va a mostrar la clave y password, y si aprieto el 9 voy a poder cambiar los movimientos. Si yo estoy en el comienzo y me muevo uno a la izquierda 1, parto al tiro en el 77, que es la última clave. Si avanzo 1, derecha 2, avanzo 1, que es el 66, y 2 llego al 41. Si retrocedo ahora, izquierda 1, 2, 3, 4, llego al 53. Fail porque no se pudo. Tenemos el poder mostrar los elementos y el poder setear la clave en el 9, que es ingresar la clave. 66, 77 y 41. Y salir. Y ahí está completa el código de la caja fuerte. Entonces necesitamos el main que se encargue de crear la caja. Acá el inicializar lo hace de forma automática. Ustedes pueden definirlo directamente acá. Caja.ingresar 20 veces, o pedirla por pantalla, o meterle el número por duro, o hacer un for y que mueva los números 1 al 20, da lo mismo. Una vez que están ahí, tienen que dar la opción de poder ingresar los 3 movimientos. Nosotros acá lo estamos haciendo con un menú para poder hacerlo varias veces. El realizar el movimiento, partimos con el reset, que lo que hace es borrar los movimientos anteriores y volver el actual a la posición inicial, que sería al principio. Y me pide 3 veces que ingrese el movimiento con una dirección, izquierda o derecha, y que ingrese la cantidad de movimientos que me voy a mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Toda esa información se la mando a la caja fuerte. La dirección, la cantidad y el número de movimiento que estoy realizando.
Una vez que intento los 3 movimientos, trato de abrir la caja. Entonces hubo caja.abrir. Si nosotros vemos esos métodos, la caja fuerte va a tener la lista, que van a ser todas las claves de la caja, las 3 claves, que van a ser los elementos que abren la caja, los 3 números, que van a ser los elementos que yo he probado para abrir la caja. El constructor setea todo a 0. Cada movimiento setea un dato en 0, me pide la dirección. Si es que es 1, me uso el método mover izquierda. Si es que es 2, uso el método mover derecha. Y le paso por parámetro la cantidad de veces que me quiero mover. Eso me va a retornar el dato, que es el dato que está almacenado en el propio listado. Ese dato lo almaceno en mis números, el 1, el 2 o el 3, dependiendo del número de movimientos que esté realizando. Y retorno el resultado a pantalla. Para tratar de abrirla, comparamos las 3 claves. Si es que el 1 es igual a la clave 1, el 2 a la 2 y el 3 a la 3. Si es que las 3 coinciden en el mismo orden, obviamente, se abre la caja. Si es que alguna de esas falla, no se abre. Tenemos el método inicializar, que lo único que hace es crear la caja, en este caso con un número entregado por pantalla, que es la cantidad de elementos que va a tener la caja fuerte. Genera los números de forma aleatoria, los ingresa a la caja y muestra el resultado de la inicialización. Y podemos setear las claves, definir claves de acceso. Le paso los 3 números que van a corresponder a la clave. Tenemos un método mostrar claves, que me va a mostrar las claves que están seteadas junto con la lista de elementos ingresados. Y un método reset, que lo que hace es borrar los números ya ingresados y volver el puntero actual al first. La clase lista doble nexo se maneja con un first y con un actual. El actual siempre tenemos que usarlo cuando necesitamos memorizar la posición dentro de la lista. Si es que yo necesito quedarme en alguna posición determinada para que el otro método parta desde ahí, ese método, ese puntero o ese nodo tiene que ser parte de la lista y no puede ser parte solo del método. Entonces ahí tienen que usar un nodo actual. El constructor los inicializa. El mover derecha hace una versión de sacar una copia del actual, se mueve y después deja el actual en donde quedó la copia. El mover izquierda mueve directamente el actual hacia la posición. Cualquiera de los dos son válidos, cualquiera de los dos puede realizarlo. El reset mueve el actual al first, lo vuelve al principio. Y el isEmpty, retorna si es que está vacío. Como es circular, pregunta por el get siguiente y no por null. El ingresar ingresa un nodo nuevo. En las listas circulares no nos preocupamos del null, tampoco movemos el actual. En las otras listas, cada vez que yo ingreso un elemento, al principio tengo que actualizar mi nodo first. Acá no tengo que actualizar el first, porque el first siempre va a ser solo la cabecera. Lo único que tengo que hacer acá es mover el actual, que va a ser el primero ingresado. Y el imprimir recorre el listado completo, almacenando los datos y me lo muestra por pantalla. Entonces ahí tenemos, y la clase de nodo, que es lo único que es el contenedor de información. Ahí tenemos el ejemplo completo de la caja fuerte, que es un ejercicio tipo prueba.